¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Samantha, que es la única que veo con la cámara prendida es a Samantha. ¿Qué les pasó? ¿Cómo están? ¿Pudieron entrar al campus virtual? ¿Todos pudieron ingresar? Hola, Virginia, también la veo ahí. Bueno, Dalma, ahora sí. Van apareciendo de a poquito. Bueno, ¿quién todavía no ingresó al campus virtual? Por favor, lo vuelvo a repetir. Le piden a sus representantes que necesitan ingresar al campus virtual que le dé usuario y contraseña. Por favor. Bien. Clase pasada vimos un poco de la historia, estuvimos viendo esta clase, habíamos empezado, mejor dicho, al finalcito de la clase anterior con atención al cliente en farmacia, ¿se acuerdan? Sí, vamos a ver un poco la importancia, los beneficios, las claves. ¿Sí? Habíamos dicho que la atención en la farmacia, la atención farmacéutica, se define a eso mismo, a la atención, a la práctica, ¿sí? Con la que cada profesional dentro de una farmacia contribuye a la mejora de la calidad de vida de cada paciente cliente, ¿sí? Y ese objetivo siempre se cumple a través de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Bien, habíamos visto también un poco de la fidelización del paciente, el posicionamiento, ¿sí?, de la atención farmacéutica, que también puede ayudar mucho a la farmacia donde nosotros trabajemos a diferenciarse de las demás, de la competencia, ¿sí? La clase de hoy vamos a ver también lo que es la importancia esta de la atención farmacéutica y todos los beneficios que tiene, ¿sí? Más que nada para la salud de ese paciente. Y se aconseja más que nada prestar atención a diferentes aspectos para poder realizar bien la práctica. La primera de todas es la imagen de la farmacia, ¿sí? El paciente va a visitar la farmacia, mayormente la visita ¿por qué? Por motivos de salud o por motivos de bienestar, ¿sí? Por eso es importante acá tener especial cuidado en todo lo que son los detalles. Por ejemplo, la limpieza, el orden, la buena iluminación, ¿sí? Otro consejo que se les puede dar a ustedes es el buen trato con el paciente, ¿sí? Es esencial mostrarse que amables, atentos con todos los pacientes. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de pacientes clientes dentro de una farmacia, ¿sí? Más allá de que ese cliente, ese paciente compre algo muy pequeñito o haga una compra importante, no importa, siempre el buen trato con ese paciente cliente. Bien, otra cosa es la atención completa. ¿A qué hacemos alusión cuando decimos atención completa? Además de esa atención en la farmacia. Y por ahí le podemos preguntar a ese paciente cliente por algún producto que compró anteriormente en la farmacia, o a qué se debe su compra, qué le está pasando, ¿sí? Interiorizarnos un poquito en lo que le sucede al cliente, ¿sí? Otra cosa importante son las buenas recomendaciones, ¿sí? Un paciente cliente se puede llevar algo positivo de la farmacia, del profesional, en realidad, de la farmacia. Y eso nos ayuda a nosotros, porque acuérdense que la farmacia también es un negocio, ¿sí? Que recomiende quizás los productos que compró en nuestra farmacia,
que nos recomienda a nosotros porque tenemos buena atención. ¿Sí? Las recomendaciones son buenísimas. Eso habla del boca en boca. Entonces, atenderlos y valorar a cada paciente cliente de una forma positiva. ¿Sí? Hablamos también de la comodidad de ese paciente cliente, que es otro de los aspectos a destacar. La comodidad. La comodidad cuando entra a la farmacia. ¿Sí? Habíamos hablado esto de por ahí a lo mejor colocar asientos, ¿sí? Preparar esos rincones que a veces hay en las farmacias de entretenimiento para los chicos. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, ¿cómo podemos mejorar el servicio al cliente en la farmacia? Sabemos que una mala atención, ¿sí? Podemos conseguir que ese paciente cliente venga una sola vez y no venga más. Bien, entonces nosotros debemos cuidar el servicio al cliente en la farmacia. Y hay formas de hacerlo. Uno, habíamos nombrado el trato exquisito. ¿Sí? Que cuando nosotros, a ver, tratamos a un cliente, paciente de una manera exquisita, no hay que hacerlo una sola vez, hay que seguir haciéndolo todo el tiempo, ¿sí? Más allá de la manera en cómo se comporte ese paciente cliente, o que nosotros por ahí a lo mejor no hayamos tenido un día fácil por cualquier motivo, siempre hay que cuidar a quien entra a visitar nuestro local. ¿Sí? Hablamos también de los canales de atención. Hoy en día tenemos la tecnología que es muy buen canal de atención. ¿Sí? Hablamos un poco de lo que es el WhatsApp, de, bueno, atención telefónica que se implementa, obviamente. Hablamos por ahí de tener una página web, ¿sí? Bien, los correos electrónicos. Hoy en día se utiliza mucho lo que son las recetas electrónicas. Y ahí tenemos un problema con quién, con la gente adulta mayor que no maneja WhatsApp. ¿Sí? Caso particular, tengo mi vecina que es una señora, bueno, tampoco es tan grande, tiene 74 años, pero no maneja WhatsApp. Y su médico se maneja con receta electrónica y la farmacia también. Y hace 2 años vino horrorizada, ay, no sé qué voy a hacer porque mi médico ahora se maneja todo por WhatsApp, yo no manejo WhatsApp, no tengo WhatsApp, no me interesa tener WhatsApp, ni quiero aprender, ¿qué hago? Hay gente que no tiene otra persona para pedirle que le mande al médico las recetas que le tiene que hacer y que el médico le conteste ese WhatsApp y le coloque, ya está enviado en la farmacia. ¿Sí? Y ahí tenemos un problema. Así que la tecnología hasta un cierto punto está buena y otro cierto punto por ahí, como digo yo, la gente adulta mayor y es como que meterle el palo en la rueda. ¿Bien? O, a la zona. Sí, en realidad se hace así. Vos tenés que pedirle al médico mediante WhatsApp, ¿sí? Enviarle los medicamentos que necesitas. El médico, en realidad, hace una receta electrónica mediante una página y directamente le llega a la farmacia. Vos no te manda la receta, ¿sí? Le llega a la farmacia, pero el el paciente tiene que pedir las recetas. Y si no tenés WhatsApp, no te las reciben. ¿Sí? Algunos doctores. Hay otros que sí lo hacen, vos sacás un turno o vas hasta la secretaria y le decís, bueno, yo me atiendo con el doctor, con el cardiólogo Pérez,
necesito que me haga la receta de esto, esto, esto y esto, y vos sabés que al otro día podés ir a la farmacia tranquilamente. Pero hay médicos que no, hay doctores que no lo hacen, que quieren que le manden un WhatsApp y no entienden esa parte. ¿Sí? Bien. Eh, Otra cosa como para poder mejorar, bien, como para poder mejorar la atención. ¿Sí? Uno o otro es el buen asesoramiento. ¿Sí? Cuando un cliente, un paciente va a comprar un producto, siempre espera encontrar el mejor asesoramiento profesional y más en una farmacia. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que el trabajo del farmacéutico es vital. ¿Sí? Y muchas veces también el profesional que está en la farmacia, ¿sí? Es el primer profesional del sector de salud que atiende al paciente. ¿Sí? Se van a encontrar con esto, que va cualquier persona y te dice, me duele la garganta y me duele un poquito el oído, ¿qué me recomendás? Lo primero que vamos a preguntar, ¿fuiste al doctor? ¿Fuiste al médico? No, vine directamente a la farmacia, porque nos cuesta ir al doctor. Nos cuesta sacar un turno. Ni hablemos de que a veces querés sacar un turno porque hoy te sentís mal y te dan un turno para dentro de 2 semanas. No, me siento mal hoy, quizás mañana no. Totalmente, siempre hay que preguntar si es alérgico a algo, Dalma, siempre. ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros no somos doctores, no somos médicos, no somos pediatras, no somos cardiólogos, no somos urólogos, somos asistentes de farmacia. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que se recomienda. Ante cualquier duda tenemos al profesional farmacéutico. Se le pregunta, no se le da cualquier cosa porque nosotros creemos que eso es lo ideal para él. O cuando no entendemos una receta. Creemos que dice tal cosa. No, se pregunta. Bien, sabemos que los profesionales, los doctores, escriben, no sé, una rayita, para ellos dice ibuprofeno. No tenemos ni idea si dice ibuprofeno, pero nosotros vimos una I y una rayita y decimos, ah, ibuprofeno. Seguro le dio ibuprofeno, a lo mejor no es ni siquiera parecido. Entonces, indagar. Eh, si no fue al médico, medicamentos de venta libre solamente. Carolina, no se puede despachar en una farmacia ningún medicamento que sea bajo receta médica, si no está la receta médica. ¿Bien? Bien. Eh, Otra cosa que se puede hacer es implementar tarjetas de fidelidad, ¿sí? O sea, crear tarjetas para esos clientes fieles para que puedan tener algún tipo de beneficio, algún tipo de descuento, algún regalo o cualquier ventaja que pueda haber, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, a ver, voy a nombrar una farmacia, Pharmacity, que es una cadena muy grande de farmacia. Si vos sos socio de Pharmacity, muchas veces podés tener ciertos descuentos y se te van acumulando puntos que los podés canjear, ¿sí? Otra cosa es esto de las muestras, ¿sí? El regalar muestras. Cuando a alguien le regalan algo, ¿sí? Se nos hace una ilusión, ¿bien?
Y en la farmacia siempre hay muestras. O siempre hay productos que por ahí a lo mejor no se venden bien, ¿sí? O productos que, no hablo de medicamentos ni de fármacos, ¿no? Que están pronto a vencer, ¿sí? Entonces podemos regalar muestras. Bien, otra cosa sumamente importante es cuidar a todo el mundo. ¿Sí? Es importante que nosotros valoremos que en la farmacia donde nosotros trabajemos van a acudir un montón de tipos de personas, ¿sí? Y todas deben sentirse cómodas. Tener sillas para los adultos mayores, que lo hablamos, para que cada uno pueda esperar el turno que le corresponde, ¿sí? Las zonas para los niños, que es muy simple, una mesa con un par de hojas, unos crayones, unos colores, eso es suficiente. Así los padres o la persona con la que fue con los niños puede comprar tranquilo, ¿sí? Bien. Otra cosa que también les va a suceder son las malas experiencias. Seguro que alguna llega, tarde o temprano llega, ¿sí? Por más que nosotros cuidemos a nuestros clientes, pacientes, porque no solamente depende de nosotros, del trato que nosotros le demos. Entonces es importante acá que sepamos cómo reaccionar cuando la cosa se pone un poquito mal, ¿sí? Para no tratar de llevarlo a peor. ¿Bien? Porque ustedes piensen que todo cliente tiene derecho a quejarse si no está de acuerdo con algo. Más allá si tiene razón o no tiene razón. Bien, y en esos momentos que nos puede llegar a pasar, nosotros tenemos que mantener la calma, ¿sí? O haber diseñado un plan de protocolo para abordar ese tipo de situaciones. Nosotros siempre lo que tenemos que ofrecer es una solución. Cuando nosotros comenzamos a ofrecer una solución, es como que todo empieza a calmarse de a poquito, ¿sí? No es lo mismo que venga un cliente, paciente, a reclamarnos algo y nosotros empezamos, no, porque no tenés razón, porque eso no es así, bla, 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 y empezamos a discutir con ese paciente cliente. No se va a calmar nada. Al contrario, vamos a empeorar la situación. ¿Bien? Y otra cosa que podemos hacer son encuestas. Saber qué opina nuestro cliente, paciente de nuestra farmacia y sobre todo el trato que nosotros le ofrecemos. ¿Sí? Bien. Próximo tema, comunicación. Acá nos vamos un poquito a la primaria. ¿Sí? La comunicación es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. ¿Sí? Tenemos el emisor, que es la persona que transmite el mensaje, ¿no? El receptor, quien lo recibe, ¿sí? Luego tenemos el mensaje, la información que uno quiere transmitir, ¿sí? Y después tenemos el canal, es el medio en el cual se envía el mensaje, ¿sí? Puede ser verbal, no verbal, ¿bien? Acá también podemos implementar esto de el WhatsApp que se utiliza tanto, escrito, ¿sí? Bien, luego tenemos lo que son códigos, que son los signos y son las reglas que se emplean para enviar ese mensaje. Y el contexto, que es la situación en donde se produce esa comunicación. ¿Sí? Bien. Yo les dije que teníamos dos tipos de comunicación. Comunicación verbal
y comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Les pregunto a ustedes. Con sus palabras, como les salga. ¿Qué creen ustedes que es la comunicación verbal? ¿Quién se anima? Para mí la comunicación verbal es lo que expresa el cliente, lo que dice con sus palabras. Bien, y para que haya comunicación verbal, ¿cuántas personas debe haber como mínimo? Dos, Como mínimo dos. mínimo, mínimo dos, exacto. Acá la compañera dice, Malena dice el diálogo, Fátima dice es mediante el lenguaje, sí, Carolina, cuando un individuo habla con otro por medio del lenguaje. Bien, entonces, es un proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. Bien simple, ¿sí? Y muchas veces la comunicación verbal se complementa con la comunicación no verbal. Muchas veces para qué, para reforzar ese mensaje, para dar una idea un poco más clara de lo que se quiere decir. Bien, pero tenemos otra cosa. En otras ocasiones, estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje. ¿Sí? Que muchas veces pasa con el sí, con el no, o cuando estamos haciendo una afirmación y al mismo tiempo estamos, me estoy contradiciendo. Y lo hacemos sin darnos cuenta, no es que estamos pendientes de que, ay, no, yo tengo que darle esta afirmación a mis alumnos y no me doy cuenta y estoy dudando. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces muchas veces se contradice un poco la comunicación verbal con la comunicación no verbal. ¿Sí? Bien. La comunicación entonces verbal implica que el uso de palabras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos construir oraciones. Esas oraciones se transmiten pensamientos. ¿Sí? Y tenemos dos maneras de emitir la palabra. Oralmente o a través de la escritura. ¿Bien? Entonces tenemos comunicación oral, ¿sí? Que es a través de la palabra hablada o se emiten sonidos de forma verbal. Bien. Y acá tenemos un papel muy importante que juega. ¿Sí? El tono de voz, la entonación que nosotros utilizamos. Sí, es fundamental en la comunicación oral. Cuando estamos enojados, ¿qué solemos hacer? Elevar nuestra voz. ¿Sí? Que a veces es bueno y a veces no es bueno, depende de lo que estemos transmitiendo. Muchas veces cuando nosotros hablamos, hay una palabra que es clave que en esa frase o en esa oración que estamos diciendo que por ahí elevamos un poquito la voz, pero para que quede. ¿Sí? Pero si yo al cliente todo el tiempo está gritando y hablando rápido, no está bueno. Entonces hay que tener ojo con esto de la entonación de la voz que nosotros utilicemos. ¿Sí? Que juega papel importante, como le dije, para todo tipo de comunicación y muchas veces para que el mensaje por ahí llegue más efectivamente, que pueda ser más interpretado mejor dicho, por ese receptor. ¿Bien? ¿Sí? Y la comunicación también oral desarrolló todo su origen en distintos idiomas, en distintas características lingüísticas. Cada población, ¿sí?, tiene características lingüísticas diferentes. ¿Bien?
Bien, entonces, comunicación oral puede ser, por ejemplo, una conversación con nuestros colegas de trabajo. Una comunicación oral puede ser un grito de sorpresa, ¿no? Una conversación o una comunicación, mejor dicho, oral, puede ser una conversación telefónica. ¿Bien? Y con respecto a esto que yo les había dicho de la calidad de la voz, ¿sí? Esa voz chillona, ¿sí? Sin ofender a nadie, ¿no? Obviamente, pero la voz chillona, por ejemplo, denota ordinariez, ¿sí? Una voz, por ejemplo, quebradiza, denota tristeza, ¿sí? Una voz serena denota más equilibrio, más seguridad, más comprensión. Y una voz fuerte denota más autoridad, ¿sí? Aunque muchas veces no es así. Bien, y el volumen y la intensidad de la voz también es importante, ¿sí? Cuando nosotros gritamos, se produce un sonido que es bastante desagradable, ¿sí? Cuando nosotros disminuimos nuestra voz, es como que el ambiente se hace un poco más confidencial, un poco más íntimo. ¿Bien? Entonces, es conveniente cambiar simultáneamente de intensidad de voz, ¿sí? De acuerdo a lo que se dice, ¿sí? Pero nunca hablar en un tono de voz demasiado elevado. ¿Bien? Bien. Otra cosa importante con respecto a la voz es el acento, ¿sí? Se utiliza para pronunciar con claridad. ¿Bien? Otra cosa importante es mantener muchas veces por ahí relativamente el tono de la conversación que nosotros tenemos con ese paciente, con ese cliente. ¿Sí? Y la velocidad de la pronunciación. Bien, la velocidad moderada nos ahorra esto de repetir. ¿Sí? Nos ahorra esto de, por ahí, evitar falsas interpretaciones. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Otra cosa importante es saber escuchar. ¿Sí? Que no, digamos, consiste solamente en callarse y oír. Una escucha eficaz es un medio para establecer ese clima de confianza entre el cliente y el profesional. ¿Sí? Actitud receptiva. Y ese cliente nos va a terminar agradeciendo. ¿Bien? Otra cosa importante es eliminar en lo posible las interferencias. Si nosotros estamos en la farmacia, supongamos, y recibimos un llamado telefónico de un paciente cliente, y tenemos la música a todo lo que da, hay una interferencia, ¿sí? Entonces tratar de eliminar un poco esas interferencias. La farmacia está llena de personas y charlas todos entre sí. Tratar de por ahí a lo mejor ir hasta el depósito o alejarnos un poquito para que esa comunicación sea efectiva. ¿Sí? Y el otro tipo de comunicación es la escrita. ¿Bien? A través de códigos escritos. ¿Sí?
que la diferencia que tiene con la comunicación oral es que la comunicación escrita puede perdurar en el tiempo. ¿Sí? Igual, a ver, hoy, con los teléfonos celulares, la comunicación oral también puede perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Por las grabaciones. ¿Sí? Así que, ojo. Bien, bien. Eh, entonces, con respecto a esto de la comunicación eh, escrita, también se desarrolló a lo largo de todo el tiempo, ¿sí? Con esto de la creación de nuevos medios también de comunicación, ¿sí? La evolución de la ciencia, la evolución de la tecnología, porque eso trajo consigo que nuevos canales de comunicación, ¿sí? Primeramente los jeroglíficos, después fueron las cartas, después los correos electrónicos, ahora tenemos los chats, ¿sí? Bien. Y por otro lado teníamos la comunicación no verbal, que es aquella comunicación que se transmite un mensaje haciendo uso de los signos no lingüísticos, ¿sí? Que es una de las comunicaciones más antiguas que tenemos. Bien. Era la forma que antiguamente se comunicaban cuando no existía el lenguaje, ¿sí? Y tenemos mensajes no verbales que pueden ser transmitidos de manera inconsciente, ¿sí? Que llega a ser más o menos una conversación un poco más ambigua. Bien, hasta ahí vamos. ¿Vamos bien? Bien. Porque muchas veces por ahí no controlamos este lenguaje o esta comunicación no verbal. Como les dije antes, las expresiones corporales. Por ahí, por ejemplo, a ver, yo les estoy hablando y yo no estoy pensando, bueno, hago así con los hombros, como diciendo, no, no sale, ¿sí? Se transmite todo a través de esta imagen personal. ¿Bien? Y generalmente la comunicación no verbal busca que esto de reforzar el mensaje que se transmite verbalmente, ¿sí? Y tenemos varias comunicaciones no verbales, que se las nombro para que ustedes simplemente las sepan, que es la paralingüística, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien está hablando de manera muy rápida, ¿sí? Con un tono de voz elevado, nosotros ¿qué deducimos? Que esa persona por ahí está enojada, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que habla de una forma un poco más pausada, que tiene una calidad de voz imperceptible, ¿sí? Podríamos suponer a lo mejor que está cansado, está triste. Bien. Por otro lado tenemos la kinésica, ¿sí? Bien. Tenemos otra que le puedo nombrarle la proxémica, la unilateral, ¿sí? Que se lleva a cabo cuando el receptor no se desempeña tan bien como emisor. Una señal de tráfico, por ejemplo. Los anuncios publicitarios. Es un tipo de comunicación unilateral, ¿sí? Después tenemos bilateral, tenemos comunicaciones audiovisuales, tenemos comunicaciones impresas, comunicaciones digitales. ¿Bien? Hay muchos tipos de comunicación y hay muchas que nosotros podemos implementar en la farmacia. Las visuales, además de la comunicación verbal, la comunicación no verbal, las digitales, las impresas. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta ahora? Ustedes díganme si yo voy muy rápido, si se viene entendiendo hasta ahora, si quedan preguntas, si quedan dudas, por favor. ¿Sí?
Bien. Bien, principales beneficios en lo que es la atención personalizada al cliente. Gracias, Alejandro. Gracias, Malena. Bien, entonces, principales beneficios, le decía, de la atención personalizada al cliente paciente de la farmacia. Una era aplicar estrategias para el negocio, ¿sí? Pero no solamente en la atención al cliente, sino en las soluciones, en los productos, en los servicios. Todo eso puede traer beneficios para nuestra farmacia. Uno, captación de más clientes, ¿sí? Otra, la retención de clientes, ¿sí? Índices más altos de satisfacción, ¿sí? Mayor tasa de fidelización. ¿Bien? Y por otro lado, también habíamos hablado un poco de la atención al cliente telefónica, que es una herramienta indispensable también, ¿sí? Para todas aquellas personas que se dedican a vender, ¿sí? Y ahí no hablo solo de la farmacia, hablo de todas las ventas. Cuando uno recibe una llamada, ¿sí? Le estamos brindando a ese posible quizás paciente, cliente, ¿sí? Una carta de presentación. Bien, de esa primera llamada y la sensación que nosotros transmitimos va a depender si nuestros potenciales clientes quieren comprarnos o quieren adquirir nuestros productos o quieren adquirir nuestros servicios. ¿Sí? Bien. Lo ideal, ¿qué sería en este caso de la atención al cliente telefónica? Y hablo en cualquier tipo de negocio, entre comillas. ¿Sí? Lo ideal sería tener un equipo de ventas o un equipo que atienda o que venda con responsabilidad. En las farmacias mayormente no hay un equipo de venta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar atentos al teléfono, ¿bien? ¿Sí? Y los vendedores que están detrás del teléfono tienen que atender mediante nuestra voz, ¿sí? Con una buena actitud, ¿sí? Que en cada llamada que se atienda o que se realice, tenemos que transmitir todos los valores de la farmacia, ¿sí? Que queremos que nuestros clientes, pacientes tengan en cuenta a la hora de elegirnos, ¿no? Otra cosa importante es la imagen. El empleado que responde, ¿sí? a la llamada, el empleado que representa una empresa, lo que sea, debe tener un buen aspecto. Uno es mantener nuestra postura recta, nuestra cabeza erguida, ¿sí? Bien, mantener un tono amable, una sonrisa, controlar la entonación de nuestra voz. Bien, debemos controlar el volumen también de nuestra voz, que es más o menos lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Tenemos que tratar de evitar distracciones. ¿Sí? Otra cosa importante, por ejemplo, no tener ningún objeto en nuestra boca, masticando chicle, comiendo la galletita. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos una llamada telefónica en la farmacia, algo que no debemos hacer es abandonar esa llamada telefónica, ¿sí? Al menos que nosotros le advirtamos a la persona que está del otro lado
que entra en espera. ¿Sí? Y no mantener simultáneamente dos conversaciones o dos conversaciones distintas al mismo tiempo. ¿Sí? No solo telefónicamente, en el mostrador también. ¿Bien? Bien. Algo que sería ideal, que no me incluyo porque yo otro idioma no sé, es por ahí conocer otro idioma. Sería ideal, ¿sí? No me incluyo en esta porque realmente no hay forma. Acá de mi parte, por lo menos. Pero sería espectacular. ¿Sí? O por lo menos un integrante de la farmacia, en este caso, conozca el inglés, que es otro de inglés básico. Lenguaje de señas ni hablemos. ¿Sí? En material adicional, yo les dejé, creo que todavía no se los habilité a ustedes, tienen un manual de lenguaje de señas, que lo coloco siempre. Bien. Con respecto a la atención personalizada, ¿sí? Es una de las principales estrategias para diferenciar este negocio de la competencia, ¿sí? Para ganar más clientes, para conservar esos clientes, gracias a ese trato especial que nosotros hacemos, ¿sí? Las empresas, hablando, o los negocios, que no escuchan, que no responden a todas las necesidades por ahí que tenga el cliente, paciente en este caso, experimenta dificultades. Dificultades durante ¿qué? La fidelización. ¿Sí? Si yo hablo del instituto donde yo trabajo, que también vendo, ¿sí? Por ejemplo, Samantha se inscribió a este curso mediante una venta que yo le hice, ¿sí? Si el docente no, por ahí no se expresa bien, o el docente, Samantha le manda un mensaje porque tiene alguna duda, no responde, porque en las clases en vivo, supongamos, eh, da 20 minutos y yo le dije a Samantha que la clase era de una hora. Samantha seguramente quizás termine el curso y diga, no, no hago más un curso acá. ¿Sí? Pero si yo a Samantha la atiendo bien, le respondo los mensajes, le prometí que iba a tener una vez por semana una hora de clase y se le da 1 hora 55 minutos a veces, eh, pero relativamente, quizás Samantha diga, bueno, listo, terminé este curso, me anoto el próximo, porque me interesa. Si no, Samantha va a decir, no me anoto más. Y quizás tiene alguien conocido que le diga, Samantha, vos sabés que yo supe que vos hiciste tal curso, ¿dónde lo hiciste? ¿Me lo recomendás? No, no te lo recomiendo porque esto y lo otro. Si le damos un trato especial a Samantha, perdón Samantha, que te puse ahí de ejemplo, en la farmacia, o en cualquier negocio, porque acá estamos hablando de cualquier tipo de negocio. ¿Sí? Samantha va a decir, sí, anda a tal lugar porque te atienden súper bien, son amables, tienen lo que vos buscás, ¿no? Es así. Entonces ahí conseguimos la fidelización, ¿no? Y por último, para terminar con este tema, que esta es la parte graciosa, yo le digo, de atención al cliente, que yo me gusta reírme un poquito de los perfiles de cada tipo de cliente en la farmacia y cómo atenderlos. Pues se van a encontrar con un montón de tipos de clientes. A todos
de igual manera hay que atenderlo con una sonrisa y hay que ser amables, ¿sí? Pero se van a encontrar, por ejemplo, con ese paciente cliente indeciso, ¿sí? Ese cliente inseguro que entra a la farmacia sin saber lo que quiere. Pero es obvio que si entró a la farmacia es porque alguna necesidad hay, ¿sí? Es ese cliente que suele hacer por ahí muchas preguntas, que se suele tomar todo su tiempo para decidir, ¿sí? Entonces, ¿cómo atendemos a ese cliente? ¿Ustedes qué creen? ¿O lo dejamos ahí que vea a ver qué es lo que se va a llevar? Preguntar qué necesita, ofrecerle productos quizás concretos, muchas veces pocas alternativas, porque más alternativas, más indecisión hay, ¿sí? Y argumentar los beneficios de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Después se van a encontrar con ese otro cliente charlatán, el cliente amigable, ¿sí? Que es muy fácil que nos entretengamos con ese cliente, que se cree una conversación. Bien, bien, Yolanda, así es. Con este cliente charlatán, este cliente amigable que yo lo llamo, ¿sí? Ese cliente que establece conversaciones como si fuésemos amigos de toda la vida, ¿sí? Que nos cuenta anécdotas, que nos explica por ahí sus problemas, que por ahí se entromete también en nuestro trabajo, o que nos interrumpe el servicio con otro cliente paciente. También se van a encontrar con ese tipo de clientes, ¿sí? ¿Y cómo lo atendemos? Marcando un tiempo, evitando que ese cliente paciente se vaya por las ramas, como decimos nosotros, y le hacemos preguntas cerradas para eso, que sea una venta más directa, ¿sí? Después se van a encontrar con el cliente paciente hipocondríaco, ¿sí? Bien, que se trate de ese tipo de cliente paciente que se siente identificado con todas las dolencias que hay, con todas las enfermedades posibles. Bien, que muchas veces suele ser ese charlatán que hablé antes, ¿sí? Que suele convertirse también en el hipocondríaco. Y muchas veces por ahí por el afán de contar anécdotas o de hablar, ¿sí? Y lo que acá tenemos que hacer es, primero que todo, no restarle importancia a las dolencias que tiene, ¿sí? Porque él va a tratar de justificar, más allá de que no hay que restar obviamente importancia, de justificar esa charla. Esa charla que muchas veces se va a hacer prácticamente interminable. Y tratar de identificar realmente cuáles son sus necesidades. ¿Sí? Tratar de atenderlo con precisión al cliente. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, el cliente paciente todo problemático. ¿Sí? Que parece, ese cliente que parece que entra solo a la farmacia para demostrarnos a nosotros el conocimiento que tiene. ¿Sí? Lo realmente complicado acá de tratar con ese tipo de cliente-paciente es que parece haber probado todas las soluciones que nosotros intentamos darle, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que mantener la calma, ser amables, ¿sí? Mostrarle seguridad, haciendo afirmaciones contundentes sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios. ¿Bien? Bien. Después tenemos el cliente insatisfecho, ¿sí? El que siempre nos pide que le regalemos algo, que le demos muestras,
el cliente que siempre necesita este agradecimiento por su compra, el cliente que siempre quiere más. ¿Sí? Y una forma de atenderlo es agradecerle por la compra, darle un trato personalizado, ofrecerle de vez en cuando una muestra, ¿sí? Como si fuese algo exclusivo. ¿Sí? ¿Bien? Así que hay que tener mucho ánimo y mucha paciencia, pues no vamos a encontrar de todo. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con ese paciente cliente pullista, ¿sí? Que tiende a generar incomodidad en el ambiente de la farmacia. ¿Sí? Muchas veces seguro, o en la cola del supermercado nomás, cuando se hace larga o hay pocos cajeros. El que resopla, ¿sí? El que hace movimientos repetitivos, como diciendo, a ver cómo se apuran un poco. Es ese tipo de cliente paciente. ¿Sí? Y nosotros no tenemos que ceder a la presión de ese paciente cliente bullista y atenderlo a su debido momento. ¿Sí? Bien, sí podemos por ahí darle algún tipo de frase como diciéndole en un momentito ya estoy contigo, ya te entiendo, ¿sí? Pero también se van a encontrar con ese tipo de cliente paciente. ¿Bien? Bien. Próxima clase. Tenemos organización y gestión de una farmacia. Vamos a comenzar ese que es eh, el último tema del primer módulo, ¿sí? Ese tema lo suelo dar en 2 clases, es bastante largo, ¿sí? Es muy enriquecedor, pero es un poquito largo, ¿sí? Han visto que es un poquito largo, así que próxima clase, perdón, comenzamos con organización y gestión de una farmacia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere por ahí a lo mejor acotar algo a lo que venimos viendo hasta ahora? ¿No? ¿Les va gustando lo que venimos viendo hasta ahora? Nos queda mucho todavía. ¿No? ¿Nadie? No, para mí es muy explicativo, yo hice unos apuntes y me gusta, me gusta, me gusta. Por ahora voy Bien. bien. Va, por ahora vamos, dicho siempre digo, por ahora vamos. No, vamos bien y van a ir todos bien, van a ver. El rol del farmacéutico lo vimos en la primera clase de presentación, en el PowerPoint que yo les presenté. Ahí está el rol del farmacéutico. Por eso no lo vuelvo a tocar de nuevo ahora. ¿Sí? Como bien apurada que soy, yo lo puse en la presentación. ¿Sí? Eh, es muy simple, Alejandro, el rol del farmacéutico. Si quieren, la clase que viene lo volvemos a nombrar, no hay ningún problema. Si querés, Alejandro, lo hacemos la próxima clase y charlamos también un poquito de eso antes de arrancar con organización y gestión de la farmacia. No hay problema. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, si Dios quiere, nos vemos el viernes, próximo viernes, a las 14 horas. ¿Sí? Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso fin de semana y gracias por estar. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.